Y ese texto tiene dos temas importantes. Uno, habla de Caín, que es el dar que no agrada a Dios. Ese tema no lo voy a tratar. Y este, que es el que voy a hablar, es el dar que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con el dar que agrada a Dios. Otro día hablamos del dar que no agrada a Dios, pero hoy vamos a ver cuál es el dar, cuál es la ofrenda que agrada a Dios. Porque algunas personas dicen, eso de la ofrenda, eso del diezmo, eso de primicias, es de la ley. Pues no, porque Génesis capítulo 4 no es de la ley. La ley de Moisés vino 1500 antes de Cristo y este pasaje es 4000 años antes de Cristo. Así que quien dice eso no conoce la palabra del Señor. Es más, ni la primicia, ni el diezmo, ni la ofrenda es de la ley. En la ley se hizo una norma para que no quede solamente a la voluntad, porque mucha gente, si no es como pasa, como hay gente que dice, bueno, se separan de su familia y luego dejan de cumplir, pero dices, por amor tiene que darle manutención, sí, por amor lo tiene que hacer, pero si por si acaso no siente el amor, aquí le va una ley para que mensualmente deposite. Y así le pusieron la ley. Sí, aunque usted se ría, así hicieron la ley. La ley fue para que no quede al sentimiento nada más, porque esto de primicias, diezmo y ofrenda fue antes de la ley, pero para la gente que le nacía hacerlo. Pero como hay gente que no le nacía, Dios le dio una ayudadita y lo puso en la ley. Así que de todas maneras, ahí está plasmado. Pero antes de que sea ley, nació de la gente que ama a Dios de corazón. Y a veces el creyente no necesita confiar en la ley, necesita nacer en su alma, en su corazón, como vamos a ver, el darle a Dios. No tiene que una ley perseguirme, no, porque yo le doy, no porque me obligue. Es más, gente que piensa, dale para que Dios te dé. No, es al revés. Tú le das porque Él ya te dio. Porque si no, no me agarras. Así que yo no le doy para que Él me dé, yo le doy porque Él ya me dio primero. Amén, gloria Además, a Dios. este mensaje no es para que usted aprenda a dar o se convenza para dar, no, porque usted ya dio, vean, aquí está, ya dio. Es una explicación de por qué usted lo hizo. Y a veces no tenemos eso en la escritura así claramente, porque a veces leemos de pasada, pero todo está en la palabra. Solo que hay que agarrar la palabra y profundizar en ella y llenarnos de esa palabra. Génesis capítulo 4 vamos a hablar del dar que agrada a Dios, y esto es antes de la ley, y las primicias que vamos a mencionar también es antes de la ley, porque no se trata de una ley, se trata de un corazón que sabe honrar a Dios. No se basa esto en ley, se basa en principios, se basa en valores. ¿Cuáles son esos principios que involucran? Involucra el amor, la fe, la generosidad, la dadivosidad. Eso no hay ley, es más fuerte, hermanos, la misericordia. Todo lo que hacemos para el Señor, no hay ley que nos esté persiguiendo, porque digo, ¿a quién le obligaron para traer algo para Dios? Mas nació de su alma, de su corazón, porque es más fuerte el amor que le tenemos a Dios que el amor al dinero, hermano. Y esto es algo muy especial y muy precioso. Así que hoy vamos a hablar cuál es el dar que le agrada a Dios. Y vamos a presentarlo en un personaje bíblico. ¿Cómo se llama ese personaje? Abel. Vean que dice el versículo 2, porque había nacido su hermano, que es Caín, primeramente. Y cuando nace Abel, dice, después dio a luz, hablando de Eva, a su hermano Abel. La palabra de donde viene Abel en el hebreo es Hebel, ese es el hebreo. El hebreo quiere decir Hebel, que se traduce como aire o respiro, aliento, es la palabra Hebel. En el libro de Eclesiastés, cuando ustedes leen vanidad de vanidades, la palabra hebrea ya es Hebel, es Abel, el nombre de Abel, pero se traduce como vanidad. ¿Qué es el hombre? ¿Y por qué aparece esa palabra para referirse a Abel, que por cierto es un personaje que no dura mucho tiempo? Es como una especie de respiro. Aparece Abel y de pronto en ese mismo capítulo, ¿qué? Desaparece Abel.
Es como un respiro. ¿Y saben qué es lo que significa? Que la persona que trae ofrenda a Dios tiene que entender la transitoriedad de la vida. Somos como un respiro, que al final el apóstol Pablo dice, porque ciertamente nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar. Me ha tocado estar en funerales en donde la caja es donada por el municipio. ¿Y saben cómo es la caja del municipio? Está así, tanto así que en una de esas, las veces así a la persona con trabajo entra. Está muy pequeñita la caja que da el municipio, así está. No entra, la persona con trabajo entra. ¿Crees que va a entrar su alacena, su ropa, la olla que le gusta, que tanto guarda, que no toques mi olla? ¿Crees que se lo va a llevar? Que vivió peleando. ¿Crees que entra ya su vehículo, su triciclo que tanto adora, que no lo vayas a tocar? ¿Crees que entra? No entra nada, porque nada hemos traído a este mundo. Dice, desnudo nací y así volveré. Cuando tú entiendes esto, dice, entonces lo que yo necesito es dejar un legado que impacte, algo que sobreviva más allá de mi existencia. Y eso lo vamos a ver, por esa razón se llama Abel. Respiro, vanidad, todo es vanidad. Cuando entendemos eso y sabemos que no nos podemos llevar nada, porque por más que usted se agarre algo, usted no puede aprenderlo tanto así como para llevarlo a la eternidad. Gracias, pastor. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que nosotros damos es lo que queda. Lo que usted se retiene, eso no le queda nada. Pero eso que usted da en la obra de Dios, eso es lo que realmente a usted le queda, porque es un ahorro en el banco del Señor, porque el Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Y si dice no hagáis tesoros en la tierra, quiere decir que sí podemos hacer tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo. Y cuando usted da en la obra de Dios, ahí está atesorando. Queda en tu vida marcado lo que tú das. Después no te queda nada, porque algunas personas cuando yo hago esta pregunta no saben cómo responder. Si usted gana 100 pesos y da el diezmo, ¿cuánto? ¿De 100 cuánto? 10 pesos. 10. ¿Cuánto le queda? No, ¿ya ven? No, le quedó 10. Porque los 90, a ver, ¿dónde están? No le quedó nada. Todo se lo gastó, pero esos 10 que dio es lo que se fue en el banco del Señor. Amén. Ya ven que a veces no sabemos sacar ni cuenta, hermano. Queda lo que damos, hermano. Y lo demás es para sostenernos, no le queda absolutamente nada. Todo se va. ¿Sí o no? Sí. Sí, exactamente, mi hermano. Lo gastas todo, pero queda lo que damos. Cuando tú entiendes que eres Abel, Hebel, y estás de paso, tú veniste al mundo de Dios. Nada es mío, todo es de Dios. ¿Cómo nací? Desnudo. ¿Cómo me voy? Desnudo. Desnudo. Es la verdad, hermano. Nací en el mundo de Dios. Vine a consumir los recursos de Dios. El aire de Dios. ¿Usted sabe cuánto valor es del aire? Ahora que estuvo el tema de la pandemia y que necesitabas comprar un tanque de oxígeno, ¿cuánto vale? Y Dios te lo da gratis. Veniste a consumir el aire de Dios, la tierra de Dios. Dios te rodeó de sus favores y misericordias. ¿Cómo podemos ser desagradecidos entonces en ese sentido? Mis hermanos, Abel significa vanidad. Quieren la transitoriedad de la vida. Si queremos dejar un impacto, seamos generosos. Amén, gloria a Dios. Y después, como dicen Hebreos, muerto aún, sus ofrendas hablaban por él. Amén, gloria a Dios. Pero imagínate que mueras y muere, no, ese chavo estaba endeudado con todos, era mala paga. Vea qué legado estás dejando. Pero si tú eres una persona generosa, el alma generosa será prosperada. Pero el alma generosa también va a entender que está de paso sobre esa tierra. ¿Cómo se llamó esta persona? Abel. Es más, yo voy a decir una cosa. Si haces una comparación entre el nacimiento de Caín y el nacimiento de Abel,
el nacimiento de Abel es muy básico. Ni siquiera su mamá lo celebró. ¿Por qué? Celebró a Caín. Cuando nació Caín, y algunos traductores bíblicos dicen que la traducción cuando dice por voluntad de Jehová he adquirido varón, Eva está diciendo presumiendo, al igual que Jehová, como creó a Adán, al igual que Jehová, yo he logrado tener un varón. Fíjate, y puso como presumiendo a su hijo primogénito, y al segundo no le dio tanta importancia. Pero el segundo, que no tenía tanta importancia para los hombres, era el más importante para Dios, porque iba a dejar un legado a través de sus ofrendas. No importa lo extenso de tu vida, lo importante es lo intenso que tú serviste a Dios. Amén. Y esto es de lo que se trata Abel. El segundo, dice, después nació, en versículo 2 estoy, 4:2 de Génesis. Después nació su hermano, a ver, la palabra hermano por primera vez aparece en la Biblia, allá. Y se refiere a Abel. El dar a Dios nos ubica nuestro lugar como hermanos. Somos parte de una familia y debemos de aprender a ser buenos, ¿qué? Hermano. Hermanos, exactamente. Buenos hermanos. Un buen hermano es alguien que sabe que en la familia él está para aportar algo en la familia, así como también para recibir, porque él recibe el amor y es recíproco. Y a veces malinterpretamos muchos textos como este que dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel, y se lo aplicamos solo al papá. No, se le aplica a todos, porque ahí no dice el papá que no provee o el hombre que no provee, no dice eso, dice el que no provee, y ahí se refiere al hombre, a la mujer, al hijo. El hijo también necesita proveer para su familia. Tiene que proveer, si es hermano, tiene que aprender a proveer, ser un buen hermano. Si es un estudiante, tiene que aprender a proveer buenas calificaciones. Nuestro lugar como hermanos. Ahora se va a celebrar la Santa Cena, pastor. Pero yo soy un mal hermano si voy a comer de un pan del cual no aporté. Si voy a tomar un vino del cual yo no di nada para que se compre ese vino, ¿cómo voy a ser un buen hermano? Un buen hermano es el que sabe que está pendiente, sabe que termina el culto y hay que levantar sillas, ahí está el buen hermano. El buen hermano es el que contribuye, el que aporta, el que dice, Dios me envió a esta familia, porque también la iglesia, mis hermanos, es una familia espiritual. Dios me envió a esta iglesia para aportar mis conocimientos, mis habilidades, mis recursos, mi amor, porque también el amor se comparte entre los hermanos. Y la idea de Abel, que aparece el nombre de Abel, se dice su hermano, porque Abel trae ofrenda entendiendo su papel en la familia. En la familia hay muchos elementos que ahí se presentan. Como hermanos, nosotros tenemos que aprender a portarnos bien como hermanos, a conducirnos bien como hermanos y a ser partes, porque incluso en la forma en que damos, porque eso es parte del amor de Dios, ver a nuestros hermanos, como lo dijo el apóstol Pablo, a las ancianas véanlas como madres, a las jóvenes como hermanas, a los más pequeños véanlos como hijos, y el trato debe de existir de esa manera. ¿Por qué? Porque somos una familia espiritual, mis Gloria a hermanos. Dios. Y no sé si le ha pasado, pero a veces hay gente que no es buen hermano, ni siquiera en lo físico es buen hermano, pero por eso llega a la iglesia, para que lo enseñen, para que aprenda a ser buen hermano. Y pasa que a veces en la familia se enferma mamá, se enferma papá, y ya son adultos mayores, y ahora para aportar, ¿quién va a aportar? Y todos se hacen como que les habla la Virgen, ¿verdad? Y nadie quiere aportar. Pero realmente, hermanos, en una familia todos debemos de ser buenos hermanos, porque para eso Dios nos mandó. Lo mismo en una congregación. Recuerden Abel realiza su papel como hermano. Como hermano es que nosotros debemos de participar activamente, contribuir y marcar los corazones de cada uno de los que asisten. Porque miren, de pronto los que se quejan son los que menos dan.
Y eso pasa en todo, ¿eh? Yo he visto que incluso a veces en redes sociales están criticando. Y una vez puse una publicación. A ver, ¿cuántos están de acuerdo? A ver, quiero que me expliquen aquí los que saben si realmente el diezmo está enseñado en el Nuevo Testamento. Nota, no opine el que no diezma. ¿Por qué? Porque para opinar, todo mundo puede opinar. No, que no deben de hacer esto, no deben. Oye, pero si tú no estás dando nada, y me acordé de una ilustración. ¿Quieren que se las cuente? Amén. Es de un cochinito. Y resulta que había un pastor que era ciego, un pastor de ovejas, que era ciego. Y ese pastor de ovejas, de tiempo en tiempo, trasquilaba sus ovejas. Trasquilar quiere decir que le corta toda la lana, porque la oveja es precisamente el trabajo del pastor, y una de las cosas importantes es quitarle la lana. Si no le quita la lana a la oveja se puede asfixiar del calor y se puede morir incluso cuando no se le corta la lana. Por eso es importante que la trasquilen, y esa lana le va a servir para que pueda pues continuar atendiendo a la oveja y poder invertir, comprarle alimento, con todo lo que quiera para la oveja. Pero este pastor era ciego, entonces enseñó a sus ovejitas. Se sentaba en una piedra el pastor y hacía un chiflido. Cuando él chiflaba, todas las ovejitas venían a formarse. Y cuando estaba la cola larga, pasó por allá un cochinito. Y dijo, en esta cola algo están regalando, porque donde hay cola, ¿verdad que algo están dando? Y dijo, yo creo que algo están dando aquí. Y entonces él se puso en la cola, porque vio que estaba en la cola. Y entonces el pastor, que está ciego, empezó a trasquilar sus ovejas, y pasaban, se iban contentas las ovejitas porque ya podían caminar correctamente, se les quitaba el calor y estaban felices que las trasquilaban. Pero cuando llega con el cerdito, el pastor ciego le pasa la navaja, pero agarra y casi no agarra nada, y le pasa la navaja. ¿Y saben qué es lo que pasó? Que el cochinito empezó a gritar. Y entonces se la pasó gritando todo el momento que lo estaban peluqueando, gritando. Y dijo el pastor, bien dicen que las que más gritan son las que menos dan. Y yo, cuando escuché esa ilustración, dije, y yo le añado, y son las que más comen. Fíjate, porque puede pasar, pero esas no vienen a Elohim, hermanos. Esas no vienen, esas se van. No les digo para dónde, porque no vaya a ser que me encuentren en mi iglesia luego, y luego ya voy a tener problemas con ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, porque hay que aprender a ser buenos, ¿qué? Hermanos. Buenos hermanos. Marquen la vida de sus hermanos. Sean generosos, llenos de amor, de misericordia, porque eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Luego Abel no solamente dice que nació y dio a luz a Abel, dice a su hermano, sino que dice, este fue pastor de ovejas. Caín se dedicaba al cultivo y él fue pastor de ovejas. Ahora, interesante, cuando tu trabajo es una forma en que honras. Hace rato dijo el pastor algo muy importante. Dijo, todo lo que hacemos es una ofrenda para Dios. Aún tu trabajo. Tu trabajo debe ser para honrar a Dios. ¿Para qué tienes que tener un trabajo? Para que escuchen esto y aprendan también el otro lado para los jóvenes. Ahorita se lo voy a decir. ¿Para qué quiero este trabajo? ¿Para que yo sirva mejor a Dios? ¿O para que yo le sirva peor? ¿Para que yo le sirva mejor o para que yo le sirva peor? Y lo mismo a veces cuando los jóvenes van a buscar pareja. ¿Para qué quiero esta pareja? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para que yo sirva mejor a Dios o para que yo le sirva peor? Si es para que le sirva peor, mejor no se casen. Si es ese trabajo para que le sirva peor, mejor dale bye bye a ese trabajo. Porque el creyente tiene un trabajo para que honre a Dios. ¿Sabes para qué tienes tu trabajo? Porque allí el trabajo honrado agrada a Dios.
Y a través de ese trabajo podemos honrar a Dios. Cualquier trabajo honesto honra a Dios. La diferencia no es en la ofrenda, porque dice que trajo la ofrenda y Caín trajo una ofrenda y Abel trajo también ofrenda. La palabra ofrenda en el hebreo es minjá, que minjá en realidad quiere decir la oblación, que incluía fruto, que incluía diferentes tipos. Es una ofrenda en general, porque la ofrenda va a incluir varios elementos, pero lo que me llama la atención es que es, dice el pasaje, del fruto de su trabajo cada uno. Porque es ahí donde honra a Dios. De nada sirve que tú estás trabajando. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? Es que estoy trabajando. Oye, estás trabajando y tú no honras a Dios. Y cada vez que te pregunten ¿por qué no fuiste a la iglesia? Es que estoy trabajando. Pero todo el tiempo estás trabajando y no se refleja ni siquiera en tu ofrenda, en tu honra a Dios. Entonces, ¿qué tanto te estás matando trabajando? ¿O te estás volviendo millonario? En que no vienes incluso a la iglesia. Entonces, tu trabajo, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo para servir mejor a Dios o para servirle peor? Tu trabajo debe ser un lugar donde se honre a Dios, porque tu trabajo va a demostrar también la fe que tienes en Él. Es más, hacer un trabajo, no importa el trabajo que tengas, y quiero volver a enfatizar esto, porque el trabajo honra a las personas, no importa cuál sea. Si es un trabajo físico, muy fuerte, que tienes que estar bajo el sol, no importa. Pero sé bueno en lo que haces, porque a través de eso honras a Dios. Si tú eres un mecánico, sé un buen mecánico. No des un mal testimonio, porque en ese trabajo Dios te lo dio para que honres a Dios, para que sirvas a Dios, para que respaldes la obra de Dios. Porque de nada sirve que tú tienes el trabajo, pero no estás pensando en la obra de Dios. Estás como aquel rico que soñó y que dijo, mira, me está yendo bien, voy a derribar mi granero, lo voy a hacer grande, voy a llenar. Pero no ves que del pasaje haya pensado en la iglesia, haya pensado en su diezmo, haya pensado en su ofrenda, haya pensado en los pobres, haya pensado... Nada de eso pensó. Solo pensó en él. ¿Y de qué le servía? Si esa noche iban a buscar ¿qué? Su alma. Su alma. ¿Y lo que has tenido para quién será? Porque para Dios no hizo tesoros, solo lo hizo para Él. Entonces su trabajo no le sirvió para honrar a Dios. Cualquier trabajo honesto honra a Dios, pero sé el mejor en lo que tú haces. Si tú eres un campesino, no creas que es menos. No es menos, no. Sé un buen campesino también. Gloria a Dios, amén. Sé el mejor en lo que haces. ¿Sabes por qué? Porque con ese trabajo tú vas a honrar a Dios. Si eres el dueño de un taller, de cualquier taller que eléctrico o una tiendita, ese trabajo es un lugar que Dios te lo dio. Primero para que te sostengas y también para que sostengas la obra de Dios. Recuerda esto, hermano, porque no te lo dio solamente para eso. Entonces usted, antes de abrir ese negocio, ¿qué tienes que hacer? Cierra tus ojos. Señor, ya voy a abrir mi negocio. Va a empezar mi venta. Te pongo en tus manos este lugar, porque de aquí tú vas a sostener mi familia. De aquí va a salir también mis diezmos. De aquí vas a sostener, impulsar la obra de Dios. De aquí, Señor, voy a aportar para las láminas de la iglesia. De aquí, Señor, voy a bendecir tu obra, porque ese trabajo y ese lugar y ese negocio no es tuyo. Tú eres administrador y el dueño es el de arriba. Amén, gloria a Dios. Si aprendes eso, vas a honrar a Dios, hermano. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Y vas a traer bendición en casa. Porque la razón que cada uno trajo su ofrenda del fruto de su trabajo. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Que aprendamos a trabajar, que sirvamos a Dios, que le pidamos a Dios sabiduría. Señor, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Dónde tengo que invertir? ¿Cómo? ¿Con qué persona? Póngale en mi camino. Es más, no solo eso, aún hasta el momento de comprar un vehículo, pedirle a Dios, Señor, guíame, para que yo no vaya a cometer decisiones equivocadas. Porque no vaya a ser que no pides la ayuda de Dios y luego quedas en la miseria. ¿Por qué? Porque no pediste la ayuda de Dios. Tú pensaste que tú solo puedes salir adelante. Pero te das cuenta que todo tiene que ver con Dios, hermano. Te das cuenta que no es solamente decir, pues aquí está mi ofrenda. Ofrenda quieren, aquí está. No,
Es toda una vida el ofrendar a Dios. Y Abel, no solamente eso, hermano, que trajo del fruto de su trabajo, sino que ahora dice el pasaje que leyó el pastor, dice de esta manera: y vio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Son dos cosas, porque esa Abel y su ofrenda lo que involucraba era la fe, porque detrás de todo esto, mis hermanos, tiene que reflejarse la fe. La fe no es una manera de tener, porque muchas veces confundimos esto y pensamos, tú no tienes porque no tienes fe. No, la fe no es una manera de tener. La fe es un modo de ser como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque está en tu carácter, es obediencia, es actitud, es amor, es porque tienes fe, porque escogiste, fuiste al mercado, trajiste lo mejor, buscaste lo mejor de lo que tú tienes, escogiste lo mejor, porque allí lo dice la palabra del Señor. ¿Saben una cosa, hermano? Para Dios, de todo lo bueno que hay, escuche esto, hermano, para Dios, de todo lo bueno que hay, se selecciona lo mejor. Exactamente, hermano. Para Dios, de todo lo bueno, lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es lo mejor que me ha pasado. Dios es lo mejor que te ha pasado. Dios es el mejor y se merece ¿qué? Lo mejor. Recio, y se merece lo mejor. Darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Eso es fe. Cuando vienes con fe, mira qué precioso. Aquí hay tantas cosas, como dijo el salmista: te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré lo mejor. Y el Señor promete y dice: si tú haces eso, yo derribaré a tus adversarios. Porque hay adversarios, hermano, y hay gente con mucha envidia, y hay gente que lanza maldiciones, pero el Señor dice: yo derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás, vencerás en todos tus caminos. Y luego, no solamente eso, promete el Señor: no tendrás necesidad de hacer salida. ¿Saben por qué dice eso? La gente que ahorita tiene problemas con migración, que estaba con el tema de la economía, porque buscando algo mejor. ¿Pero por qué? Porque no pusieron la mirada realmente en las cosas de Dios, en Dios. Porque Dios dice: y no tendrán necesidad de hacer salida. Confiemos en Dios, hermanos. Gloria a Dios, amén. amén. Eso es la fe. ¿Cómo es que vio Abel? Vio Dios con agrado. ¿A quién vio con agrado? A Abel. Y por consiguiente también su ofrenda, porque de la actitud es de donde se empiece. Vamos a ver Hebreos 11:4. Vamos a buscarlo. Hebreos 11:4. Dice allá, ¿cómo es que ofreció? ¿Por qué Dios miró a Abel? ¿Por qué lo volteó a ver Dios? ¿Saben por qué? Ahí lo dice, por la fe, Abel ofreció. Por la fe Abel ofreció. Y saben que cuando dice ofreció, es que nadie se lo pidió. Qué interesante es esto, mis hermanos. Hebreos 11:4, cuando dice por la fe. ¿Qué es lo que tuvo Abel, hermanos? Ayúdenle a la hermana que fe. no agarra mi dedo. La fe en Dios. Eso es lo que lo guió. No necesitó tanta enseñanza. A lo mejor no tiene mucho conocimiento de la Biblia, porque no estaba escrita la Biblia en el tiempo de Abel. Pero tenía ¿qué? Fe. Y por la fe ofreció. ¿De dónde lo ofreció? Corazón. De su corazón. Ofreció, no solamente eso, dijo, ofreció mejor o más. Pues de hecho, excelente. Más excelente. O sea, que no solamente era excelente, su ofrenda no solo era excelente, ¿era qué? Más excelente. ¿Cuándo es la calificación? Cuando dice que te sacaste 10, ¿cómo se dice? Excelente. Pero Abel no se sacó 10. Fue más excelente, más de 10. Imagínate nada más, hermano, ser alguien como Abel.
Qué maravilloso es esto, que vengas a la iglesia con ese corazón, que nadie te lo enseñó, sino que nació de ti. ¿Quién te enseñó a ponerle un adorno a eso que traíste? A ponerle, no sé, a idearte. ¿Quién te lo enseñó? Más que el Espíritu Santo, por la fe que tú tienes. Bien, gloria a Dios. Digo, voy a entregar más excelente, dijo Abel, sacrificio. De modo que dice la Escritura, vean qué es lo que dice, que su ofrenda a un muerto Abel, Hablaba. porque lo mataron. Y no importa la transitoriedad de la vida, cuánto tú vivas, eso no importa. Pero cuando tú eres una persona que has dejado un legado de amor, un legado de generosidad, de dadivosidad a un muerto, su ofrenda clamaba. Piensen esto, hermano, que aún después de muerto, una persona que es generosa, lo van a recordar. ¿Por qué? Porque sabe amar y honrar a Dios. Gloria A a un Dios. muerto hablaba por ello. Qué interesante es esto, hermano, cuando nosotros podemos poner a Dios en primer lugar en todo. Cuando Dios ocupa el primer lugar de nuestra vida. Y esto es algo muy interesante, porque el dar que honra a Dios es el dar que se hace con fe. Y yo sé que en esta hora el pueblo ha recibido esta palabra y entiende la razón por la que usted dio. No es porque le obligaron, es porque nació de aquí. ¿Sí? Y esto no lo puede contradecir nadie. ¿Sabes qué? Podrán criticarte, podrán decirte lo que quiera, pero la gente de por sí que no da es la que más Critica. es la que más grita. ¿Usted ya aprendió esa ilustración? Es la que más grita, y la que lo da de todo su corazón y sale gozoso, hermano. ¿O cuántos de ustedes están tristes porque ya dieron su ofrenda? ¿No? Hay una película de Caín y Abel, muy antigua, pero cuando se acerca Abel a dar su ofrenda, lleva su canasta de semillas y todo, y pone la ofrenda en el altar, y luego ve que es mucho y le quita un poco al altar. ¿Cómo ve? Es interesante eso, porque muchas veces no hay fe. Y cuando se hace sin fe es imposible que Agradar a Dios. agradar a Dios. Pero cuando hay fe, hermanos, yo me acuerdo yo estuve pastoreando un poblado que se llama Arellano, y en ese lugar había una familia grande, eran 4 familias en realidad, pero es de la misma familia. Y ellos iban a tirar. Cuando ellos iban a tirar, es porque tiraban, hermano. Y la gente lo sabía, la gente sale a tirar y no tira, pero si ellos van a ir, es porque van a traer venado. ¿Y saben qué hacían, hermano? Cuando llegue el venado, le digo porque yo fui su pastor, y por eso lo testigo, que así es. Agarran y dividen el venado en 5 partes. En 5 partes. ¿Por qué en 5 partes? Si son 4 familias, esta parte es para el siervo de Dios, dice. Así que ellos están confiados que Dios les va a dar, porque ellos también están pensando en la obra de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que confiados de cuando ellos salen, hermano, es porque yo voy a comer venado. Y pueden salir de los otros, salen, hermano, y no traen nada. ¿Cómo ven? Pero no vaya a ser que alguien haga trampa, porque a veces las trampas hay de la gente que no tiene fe, ¿verdad? Y dice, una persona pensó así: Señor, voy a salir. Si me das 2 venados, uno va a ser para mí y uno va a ser para ti. Y ahí se va a tirar. Y viene un ciervo, y ¡pra! Le tira, cae el primer venado. Pues al momento pasa otro venado y le tira y no le da. Dice, ni modo, Señor, se fue el tuyo, dice. ¿Cómo ve? Y a veces así, ¿verdad? Las personas en su mente van siendo atormentadas. ¿Por qué? Porque lo que falta ya es la fe.
Y qué importante es, hermanos, que ahora todos han venido con esa fe en el Señor. Hermanos, yo quiero invitar a las familias para que vengan por familias. Vamos a acercarnos aquí en el altar del Señor, porque eso hemos venido a honrar a Dios. Venga con su familia y vamos a ofrecer eso que hemos traído. Usted ya lo puso aquí, pero vamos a ofrecérselo a Dios. Decirle: Señor, con mi familia yo vengo a ofrecerte esto. ¿Saben que este es un legado para tus hijos? Tus hijos van a aprender la importancia de dar a Dios. Y cuando lo aprenden, ¿saben que es importante la ofrenda? Ustedes sabían que cuando se iba Abraham a ofrecer sacrificio y se fue con Isaac, su hijo, que tenía 16 años, dijo: vamos a ofrecer sacrificio. Y pusieron la leña sobre el hijo y ahí se iba el cuchillo, iba el fuego. Y dijo el hijo cuando iba: papá, vamos a ofrecer sacrificio, pero lo que yo no veo en esto tan importante, porque el culto a Dios es importante. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda para el sacrificio? ¿Cómo van a hacer un culto sin ofrenda? ¿Dónde está el cordero? ¿Por qué? Porque le había a su padre enseñado que a Dios se le honra y que parte importante de su culto es la ofrenda. Y él, cuando le dijeron: vamos a ofrecer sacrificio, y él dijo rápidamente, porque estaba bien enseñado: ¿y dónde está qué? La ofrenda para el sacrificio. Y le dijo: hijo, no te preocupes, Dios nos va a proveer de cordero para el sacrificio. Y cuando usted le enseña eso a sus hijos, a depender de Dios, va a levantar una generación de fe. Por eso esto es algo que se debe de hacer en familia. Así que yo te voy a invitar que vengas con tu familia. Vente, acércate aquí a este lugar y vamos a ofrecerle a Dios. Ahora, le voy a contar rápido en lo que viene, porque estoy haciendo tiempo en lo que viene usted con su familia. Pero miren, lo que viene, de pronto el Señor Jesucristo enseñó: si traes tu ofrenda, porque todo es espiritual, todo esto de la ofrenda es espiritual, hermano, es una parte espiritual del culto que es muy solemne y también festivo. Si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Llévate tu ofrenda. ¿Eso dice? No. Dice: deja ahí tu ofrenda. ¿Qué tal si no regresas? Deja ahí tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece. Tu ofrenda se va a quedar acá, pero no lo vas a ofrecer hasta que te reconcilies. Así que tampoco te lo vas a llevar, ¿sí? Vas a ir a reconciliarte y después reconciliado, porque esto es espiritual, vienes y ofreces tu ofrenda. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ofrecer nuestra ofrenda a Dios.